iniciativa en materia de seguridad nacional que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la figura de Omar García Harfuch, que el secretario de Seguridad Ciudadana concentre y coordine todas las tareas de inteligencia del Estado mexicano. Lo que comenzó como una inspección de rutina en el puente internacional Brownsville-Matamoros terminó convirtiéndose en una escena de alto voltaje político y judicial. Los agentes fronterizos, entrenados para leer cada gesto, detectaron el temblor imperceptible en las manos de Angélica N., fiscal del estado de Tamaulipas, y la mirada esquiva de su acompañante. Ordenaron descender del vehículo. Al abrir la cajuela, encontraron fajos de billetes envueltos en bolsas de plástico. Pero el hallazgo más impactante no estaba a la vista. Más de 30 $0 pegados con cinta adhesiva directamente al cuerpo de Angélica. La suma total incautada ascendía a 184 $0, un monto que excede con creces cualquier límite permitido por la ley mexicana y estadounidense para cruzar la frontera. La excusa fue endeble, casi insultante para la inteligencia pública. Eran ahorros personales. Pero en el México de hoy, donde la justicia tambalea y los criminales visten toga o portan placas, nada es tan simple. ¿Qué hacía una fiscal con semejante cantidad de dinero en efectivo, oculto como si se tratara de contrabando? ¿A quién respondía realmente? El caso reventó las costuras del discurso oficial, porque cuando quienes deben perseguir el delito lo trafican, no solo se corrompe una institución, se fractura la soberanía. Y ahora, el país entero se pregunta, ¿cuántos más cruzan la frontera sin que nadie los detenga? El impacto no tardó en llegar hasta Palenque, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenía lo que parecía ser una agenda de descanso. Pero entre los árboles centenarios de Chiapas, las alarmas comenzaron a sonar con fuerza. La propuesta de Claudia Sheinbaum para otorgarle a Omar García Harfuch el control absoluto de la inteligencia nacional, convertirlo en el zar de la seguridad, cayó como un rayo en el corazón del poder presidencial. Desde ese instante, se activó un freno silencioso pero fulminante. El primer síntoma fue visible en la Cámara de Diputados. La iniciativa de reforma, que pretendía reorganizar el sistema de inteligencia bajo un solo mando operativo, fue congelada sin explicación clara. En los pasillos del Congreso, los rumores eran más elocuentes que los comunicados oficiales. La orden vino de lo más alto: frenar a Harfuch antes de que su figura creciera más allá del control de Palacio Nacional. El nerviosismo se expandió dentro de Morena como una mancha de tinta en papel húmedo. Legisladores clave recibieron llamadas inusuales. Algunos aliados de Sheinbaum, acostumbrados al respaldo discreto del presidente, ahora encontraban puertas cerradas y mensajes sin responder. La señal era inequívoca. Harfuch comenzaba a ser visto no como un operador, sino como un riesgo. Un actor político en potencia. Y en un país donde el poder se hereda, no se comparte, eso equivale a una amenaza directa para 2030. El golpe final fue simbólico, pero demoledor. Omar García Harfuch fue excluido de una reunión estratégica del Consejo Nacional de Seguridad, a pesar de que la temática giraba precisamente en torno a inteligencia y crimen organizado. No hubo comunicado. No hubo desmentido. Solo ausencia. La silla vacía en la mesa de seguridad fue la imagen más fuerte que no se mostró en televisión, pero que todos los que conocen el pulso del poder entendieron de inmediato. ¿Se trataba solo de celos políticos? ¿O de una maniobra fría para impedir que el ex jefe de policía capitalino se convirtiera en un fenómeno nacional? Lo cierto es que esta fractura silenciosa entre Palenque y la Ciudad de México no es menor. Marca el inicio de un reacomodo interno de fuerzas que podría alterar el rumbo de la llamada Cuarta Transformación, porque cuando el presidente frena una propuesta de su sucesora, el mensaje no es solo hacia ella, sino hacia todo el país. ¿Quién manda en México? ¿Y hasta dónde llegará la lealtad entre los líderes de un mismo movimiento? La nación observa en silencio, pero con los ojos bien abiertos, porque en la política, como en la guerra,
Los movimientos que no se anuncian suelen ser los más peligrosos. La tensión ya no era solo institucional, era personal, era histórica, y tenía nombre propio: Omar García Harfuch. Para quienes han seguido el tablero político en los últimos años, la confrontación entre el exjefe de la policía capitalina y el presidente López Obrador no es nueva. Desde el 2021, AMLO había frenado en seco las aspiraciones de Harfuch para convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Luego, en 2024, lo bloqueó nuevamente para una candidatura al Senado. ¿El argumento? No se puede premiar un perfil vinculado a estrategias de mano dura y corte tecnocrático, pero el verdadero trasfondo iba más allá. El presidente no confía en lo que no puede controlar. La reciente propuesta de Sheinbaum para colocar a Harfuch como el mando unificado de la inteligencia nacional fue, para muchos dentro del círculo presidencial, la gota que derramó el vaso. El conflicto, hasta entonces contenido, estalló cuando un documento clasificado del área de gobernación se filtró a medios independientes. En sus páginas, redactadas con un tono burocrático pero lapidario, se advertía sobre los riesgos de consolidar un modelo de seguridad de corte militarista bajo el mando de un civil con formación táctica y vínculos con agencias extranjeras. En otras palabras, el Estado veía con preocupación que Harfuch, hijo de militares, formado en inteligencia policial y cercano a estructuras del poder internacional, pudiera transformarse en una figura autónoma. Un operador demasiado poderoso para el nuevo régimen que Claudia Sheinbaum intenta construir y demasiado libre para la verticalidad que AMLO siempre impone. Pero lo que verdaderamente estremeció a la 4T fue el surgimiento de un nuevo símbolo político, Palenque. Lo que alguna vez fue sinónimo de retiro espiritual del presidente, ahora se convirtió en algo más. En los pasillos del poder, Palenque dejó de ser un lugar y comenzó a ser un código. Una palabra que representa resistencia, disidencia silenciosa, una especie de poder en la sombra que observa, evalúa y, cuando es necesario, frena. ¿Ya preguntaste si eso lo autorizaron en Palenque? Se escuchó recientemente en voz baja entre asesores legislativos cuando se discutía el futuro de la reforma de seguridad. La frase, que parece una broma, es en realidad un reflejo de algo más grave: la existencia de un centro de decisión informal que no depende del gabinete ni del Congreso, sino del hombre que, aunque se dice retirado, aún mueve hilos desde la selva chiapaneca. Esta escalada interna está reconfigurando no solo la estructura de poder dentro de Morena, sino también el concepto mismo de sucesión política. Porque si el presidente electo necesita permiso del anterior para actuar, entonces ¿quién gobierna realmente? ¿Sheinbaum o López Obrador? ¿Y qué lugar queda para figuras como Harfuch, que encarnan la técnica, la eficacia, pero también el miedo del viejo poder a perder control? En medio de esta tormenta, la sociedad mexicana asiste como testigo y víctima de una pugna que ya no se limita a partidos o ideologías. Se trata de dos modelos de país, uno que cree en la centralización carismática del poder y otro que apuesta por instituciones con operadores profesionales, incluso si estos incomodan al líder moral del movimiento. Hoy, más que nunca, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante la evolución natural de la 4T o ante el inicio de su fragmentación más profunda? Porque si la cuarta transformación se divide entre lo que se dice en la mañanera y lo que se decide en Palenque, ¿quién escribirá realmente el futuro de México? El eco de una frase lanzada desde el Congreso de los Estados Unidos rebotó con fuerza en todos los rincones del poder político mexicano. Harfuch is the real deal, dijo Dan Crenshaw, congresista republicano con peso en los comités de seguridad y relaciones exteriores. Y lo dijo con convicción, mirando directamente a las cámaras. No era un elogio casual, era una validación directa, una especie de investidura simbólica desde el norte. Y eso, en el ajedrez político mexicano, es dinamita. Minutos después,
Crenshaw presentó la propuesta formal: crear una fuerza binacional denominada Cartel Task Force, con coordinación operativa entre agencias estadounidenses, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la supervisión directa de Omar García Harfuch. La justificación: combatir las redes del crimen organizado con una estrategia de inteligencia compartida y acción inmediata en zonas fronterizas. En teoría, una solución eficiente. En la práctica, una intromisión con nombre y apellido. En Palacio Nacional, la reacción no fue aplauso, sino alarma. Morena convocó de inmediato una sesión extraordinaria con su cúpula más leal. La pregunta era tan vieja como vigente: ¿quién controla la narrativa de la seguridad en México? Porque mientras Sheinbaum respaldaba silenciosamente a su exjefe policial y el norte lo aplaudía, desde el círculo más cercano del presidente comenzaron a circular advertencias. Harfuch, el operador eficaz, el hombre de los datos y los resultados, ya no era visto como un activo. Se convirtió en una amenaza. Lo que estaba en juego ya no era solo una política pública, era el control del relato. Y en un país como México, donde la seguridad define elecciones, alianzas y traiciones, perder ese control significa perder poder real. Desde sectores obradoristas se reactivó el discurso contra la militarización encubierta. Se sugirió que la alianza con Estados Unidos vulnera la soberanía y se cuestionó si Harfuch representa una línea leal a la Cuarta Transformación o una nueva élite de poder disfrazada de tecnocracia. Pero en las calles, donde el miedo no entiende de partidos, muchos ciudadanos se preguntan: si Harfuch ha demostrado más resultados que discursos, ¿por qué es castigado? ¿Qué duele más en el sistema? ¿La cercanía con Washington o la distancia con el clientelismo político? La tensión es evidente, el mensaje también. En la política mexicana, ser eficaz puede ser más peligroso que ser corrupto. Y mientras se juega la soberanía en los salones del poder, ¿quién protege de verdad a los que viven con el crimen en la puerta? Cuando el aplauso cruzó la frontera y el nombre de Harfuch comenzó a sonar en las oficinas del Capitolio, las alarmas no solo se encendieron en Palacio Nacional, también se activó una maquinaria oscura, aceitada por años de poder silencioso, que sabe cómo operar sin dar la cara. El contraataque no vino con discursos oficiales, sino con filtraciones, rumores y expedientes desempolvados. Viejas heridas fueron abiertas con precisión quirúrgica. Primero, el golpe a la reputación. Surgieron nuevas versiones sin pruebas sólidas que insinuaban una posible conexión entre Harfuch y el cártel de Sinaloa. Documentos, filtrados a ciertos medios de línea dura, revivieron su pasado como jefe de la Agencia de Investigación Criminal, intentando vincularlo con decisiones operativas ocurridas durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque nunca ha sido imputado, el simple eco del caso bastó para empañar su imagen ante la opinión pública. Después, el golpe institucional, el proceso legislativo de la reforma de inteligencia nacional, impulsada por Sheinbaum y diseñada con Harfuch como figura central, fue frenado sin explicaciones claras. La iniciativa, que prometía centralizar la estrategia contra el crimen organizado, fue archivada bajo el argumento de que México no necesita más militarización. Así, el viejo discurso antimilitarista útil para bloquear avances incómodos regresó con fuerza, aunque detrás no hubiera ni soldados ni armas, sino datos, análisis y estructuras técnicas. Y como si no bastara, llegó la estocada simbólica. Mientras en México se tejía la narrativa de desconfianza, Harfuch aterrizaba en Washington para sostener reuniones privadas con altos mandos del FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. Las imágenes nunca salieron a la luz, pero la información se filtró. La reunión fue calificada como de alto nivel y centrada en cooperación contra estructuras criminales transnacionales. Pero para algunos sectores del poder en México, ese viaje no fue una misión oficial,
sino una amenaza directa a los equilibrios internos. La figura de Harfuch, que hace meses parecía limitada a la esfera operativa, ahora dividía al país. Para unos, era el hombre que podía limpiar instituciones sin escándalo. Para otros, una ficha de ajedrez demasiado cercana al norte. En ambos casos, era demasiado. Y en medio del juego, la pregunta queda flotando entre cafés, pasillos y radios encendidos. ¿Puede México permitirse perder a quienes producen resultados, solo porque incomodan a quienes detentan el poder? ¿O es que la justicia y la seguridad seguirán siendo monedas de cambio en las guerras silenciosas del sistema? La imagen de Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial era clara: la discípula leal, científica sobria, continuadora del proyecto de la Cuarta Transformación, pero apenas asumió el cargo, la realidad la enfrentó con la mayor de las contradicciones del poder. Ser presidenta en la sombra de un líder que aún lo ocupa todo, incluso desde la distancia. El primer choque no fue público, pero sí brutal. Claudia intentó postular a Omar García Harfuch como senador plurinominal por Morena. Era una jugada estratégica: blindarlo políticamente, acercarlo al Senado y construir con él un nuevo eje de gobernabilidad en temas de seguridad. Pero desde Palenque, la línea fue clara. No, el veto no se discutió, simplemente se ejecutó. Cuando la presidenta intentó cuestionarlo en corto, se encontró con una respuesta aún más dura: el silencio. Fue ahí cuando, según fuentes internas de Palacio, Claudia estalló por primera vez. En una reunión privada con su equipo más cercano, preguntó con furia contenida: ¿qué clase de presidenta soy si no puedo decidir ni a quién mando al Senado? Esa frase, aunque nunca fue pronunciada ante las cámaras, marcó un antes y un después. La discípula se transformaba en presidenta, no por elección, sino por necesidad. La respuesta de Sheinbaum no se hizo esperar. A las semanas, y pese a las presiones internas, designó a Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con esa decisión, no solo desafiaba el veto silencioso de su antecesor, sino que colocaba sobre la mesa su primera gran carta de independencia. Y el resultado fue inmediato. En los primeros 100 días de gobierno, los índices de violencia comenzaron a descender en 6 de los estados más golpeados por el crimen organizado: Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Baja California, Tamaulipas y Jalisco. Los datos no eran promesas, eran resultados. Pero paradójicamente, cuanto más éxito mostraba Harfuch, mayor era la presión política sobre Sheinbaum, porque al interior de su administración comenzaba a evidenciarse algo inquietante: la existencia de un gabinete paralelo, una estructura de poder que no responde al Ejecutivo, sino a lo que en los pasillos del poder ya se conoce como la línea de Palenque. Casos concretos comenzaron a incomodar a la presidenta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, por ejemplo, seguía operando como si respondiera a otro jefe. El IMSS, a pesar de las urgencias en salud pública, mantenía una autonomía funcional sospechosa. Y Birmex, pieza clave en el sistema de distribución de medicamentos, continuaba bajo una lógica de control vertical que ignoraba la nueva presidencia. Cada uno de estos organismos, esenciales para el Estado mexicano, operaban como satélites orbitando alrededor de un núcleo de poder no declarado. Claudia lo entendió con claridad. No bastaba con tener la banda presidencial, había que ejercerla. Y ejercerla implicaba romper con ciertos pactos no escritos y pagar el precio. Ese precio comenzó a manifestarse en soledad política, fuego, amigo y mensajes cruzados en los medios, pero también en una creciente simpatía ciudadana hacia la presidenta, porque mientras los operadores del viejo régimen insistían en marcar límites, la gente comenzaba a ver en Sheinbaum a una mujer que no se resignaba, una presidenta que, como en su momento lo hizo López Obrador, estaba dispuesta a pelear, incluso contra sus propios aliados, si eso significaba tomar el timón del país.
La gran pregunta que queda en el aire es esta: ¿está Claudia Sheinbaum construyendo su presidencia? ¿O simplemente sobreviviendo dentro de una que nunca fue totalmente suya? Y si el verdadero poder aún reside en Palenque, ¿cuánto tiempo más podrá México funcionar con dos gobiernos bajo un mismo nombre? En política, los silencios pesan más que los discursos. Y en los últimos meses, el silencio más elocuente en la vida pública de México ha sido el de Claudia Sheinbaum al referirse a su antecesor. La frase "compañero presidente", que solía repetir con devoción casi litúrgica en cada intervención pública, desapareció. Ya no está, ni en mañaneras, ni en actos oficiales, ni siquiera en las entrevistas cuidadas por su equipo de comunicación. Lo que parecía un cambio menor en el lenguaje, se convirtió en el síntoma visible de una ruptura silenciosa. El quiebre no se anunció, pero se siente y crece. En su lugar, una nueva figura comenzó a llenar los espacios: Omar García Harfuch. De manera progresiva, pero firme, el exjefe policial dejó de ser solo el secretario de Seguridad. Su nombre empezó a aparecer en columnas, foros internacionales, recorridos por estados y reuniones estratégicas. Y con cada aparición, más funcionarios, sobre todo jóvenes, comenzaron a alinearse en torno a su perfil. Así nació lo que hoy, en los pasillos del poder, ya se conoce como el ala Harfuch dentro del gobierno. Se trata de un bloque discreto, pero en ascenso. Lo integran subsecretarios, mandos medios, analistas, operadores de datos y un grupo de legisladores que ven en Harfuch no solo eficiencia, sino una salida frente al desgaste de las estructuras tradicionales de Morena. Ellos no repiten consignas, no se pelean por fidelidades pasadas, están enfocados en resultados, estrategia y proyección institucional. Y eso, en un país fatigado por la polarización, empieza a generar otra narrativa de poder. El punto de quiebre llegó durante una conferencia de seguridad, en la que Sheinbaum, flanqueada por su gabinete, lanzó una frase que se volvió titular nacional: "Hoy nos toca gobernar, tomar decisiones, no consultarlas eternamente". No mencionó a nadie, pero todos entendieron a quién iba dirigida la frase. Fue un gesto de afirmación, un "ya basta" disfrazado de tecnocracia. Y fue, también, la declaración más clara de que su gobierno ya no gira en torno a Palenque, sino a Palacio Nacional. La ruptura, aunque no declarada, comenzó a marcar diferencias estructurales. Las prioridades cambiaron, las agendas se descentralizaron. La seguridad, antes un tema reservado para las Fuerzas Armadas, comenzó a ser tratada desde un enfoque civil y técnico. Y la figura de Harfuch, lejos de apagarse, se consolidó como un operador político con capital propio. Un personaje que no necesita elogios, sino resultados. Que no grita consignas, pero mueve estructuras. Este bloque Harfuch aún no es partido, ni corriente formal, pero ya es una fuerza real. Se le teme, se le mide, se le vigila y, sobre todo, se le ataca. Porque en un sistema donde todo gira en torno al control de la narrativa, un actor que no se somete, pero tampoco se revela abiertamente, se convierte en una amenaza difícil de neutralizar. La pregunta ahora no es si hay fractura, sino cuándo se hará evidente. Porque mientras algunos siguen hablando de unidad, la realidad muestra dos polos en tensión. Uno que quiere preservar el legado como dogma, y otro que empieza a construir gobernabilidad con base en datos, alianzas y decisiones propias. Y así, entre frases no dichas, apariciones medidas y respaldos silenciosos, México presencia el nacimiento de una nueva corriente dentro del poder. ¿Será este bloque el futuro del oficialismo? ¿O el inicio de una división que terminará reescribiendo la historia de la Cuarta Transformación? En México ya no se habla de una sola transformación. En las oficinas de gobierno, en las redacciones, en las sobremesas políticas, se reconoce lo inevitable. El país vive atrapado entre dos narrativas de poder. Y ya no se trata solo de matices.
es una división frontal, estructural, entre dos modelos de liderazgo, uno oficial, institucional, encabezado por Claudia Sheinbaum con el respaldo operativo de Omar García Harfuch, y otro paralelo, invisible a veces, pero profundamente activo, operado desde Palenque por el expresidente López Obrador y sus leales. La ruptura, que antes se insinuaba en gestos o silencios, hoy se expresa con fuerza. Las decisiones presidenciales comienzan a incomodar al núcleo duro del López Obradorismo. Mientras Sheinbaum y Harfuch apuestan por una estrategia de seguridad moderna, basada en inteligencia, alianzas técnicas y cooperación internacional, desde Chiapas se encienden las alertas. No es que AMLO rechace los resultados. Lo que preocupa en Palenque es otra cosa: la legitimidad internacional que comienza a construir Harfuch sin pedir permiso, y esa preocupación no es menor. En los últimos meses, agencias clave del gobierno de Estados Unidos como la DEA, el FBI y el Departamento de Estado han comenzado a respaldar formalmente los operativos coordinados por la SSPC bajo el mando de Harfuch. No se trata de una subordinación, sino de confianza técnica. Un mensaje sutil, pero claro. Para Washington, el liderazgo operativo en seguridad en México ya tiene rostro, y no es el del viejo caudillo. Esta consolidación, sin embargo, activó la maquinaria de contención. Desde cuentas anónimas en redes sociales hasta columnas firmadas por voceros oficiosos, comenzó a desplegarse una campaña de desgaste. La estrategia es conocida: sembrar dudas, filtrar información parcial, alimentar la desconfianza. Se reactivaron archivos viejos, se manipularon cifras, se tejieron relatos alternos sobre el pasado de Harfuch. El objetivo no es probar culpabilidad, sino erosionar la percepción, y en medio de esta guerra sucia, la ciudadanía asiste a un espectáculo que, lejos de ser institucional, parece salido de una serie política de ficción. Porque mientras una parte del gobierno habla de profesionalismo, coordinación internacional y resultados, la otra denuncia traición, entreguismo y pérdida de soberanía. La polarización se intensifica. Los simpatizantes de la vieja guardia acusan a Harfuch de querer militarizar con rostro civil. Los aliados de Sheinbaum defienden un nuevo modelo de Estado eficaz, transparente y menos ideológico. El choque ya no se puede maquillar. Es público, es frontal, y lo más grave, ya no se limita a los altos niveles del poder. Se empieza a sentir en la forma en que se aplica la justicia, se reparten los recursos, y se toman o frenan decisiones claves para el país. En este fuego cruzado, la narrativa de seguridad se convirtió en el campo de batalla más visible. Pero el fondo es otro: ¿quién tiene el control del presente? ¿Y quién se atreverá a definir el futuro? La pregunta, dolorosa pero urgente, flota en el ambiente como una nube cargada de tensión. ¿Puede México sobrevivir a dos gobiernos dentro de uno? ¿O esta guerra de narrativas terminará fracturando para siempre el alma del poder? México ha llegado al punto de ebullición política. El conflicto que durante meses se gestó en murmullos, desplazamientos estratégicos y silencios tensos, finalmente ha estallado con todas sus formas. No fue con un golpe, ni con una ruptura institucional abierta. Fue, como dicta la política mexicana de alto nivel, una insurrección silenciosa, metódica, pero devastadora. Y el rostro de esa rebelión no es otro que el de Claudia Sheinbaum, la mujer que pasó de ser discípula a arquitecta de su propia presidencia. Sheinbaum no gritó, no acusó, no rompió públicamente con López Obrador, pero su estrategia fue tan clara como efectiva: construir, pieza por pieza, un gobierno técnico, basado en datos, resultados y decisiones de Estado. En lugar de confrontar con discursos, Claudia comenzó a imponer límites. Cada nombramiento que no fue aprobado por la línea de Palenque, cada decisión asumida sin consulta previa,
Cada política que priorizó la gobernabilidad por encima del legado ideológico fue un mensaje sin micrófono, pero con consecuencias sísmicas. La fractura se consolidó no con un golpe de mesa, sino con una frase. Durante un foro sobre seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, hasta entonces prudente, contenido, institucional, lanzó una declaración que cambió el tono de todo el sexenio. Quien quiera proteger al pueblo no puede servir a dos jefes. No hubo necesidad de señalar nombres. Todos sabían a quién se refería, y todos entendieron el mensaje. La lealtad institucional no puede dividirse entre la presidencia y un liderazgo moral que ya no ostenta el poder formal. Fue la línea divisoria, la frase que partió en dos el mapa político interno de Morena y con él, del país entero. A partir de ese momento, ya no hubo lugar para medias tintas. El gabinete se reordenó, secretarías clave comenzaron a responder directamente al nuevo modelo presidencial. La política de seguridad dejó de ser militarismo con rostro humano y pasó a ser inteligencia cívica con controles reales. Los programas sociales se desconectaron de la retórica y se sujetaron a diagnósticos técnicos. La retórica de la transformación dio paso a la palabra temida por los radicales, gobernar. Pero este proceso, lejos de calmar las aguas, profundizó la ruptura. Desde Chiapas, las señales comenzaron a llegar más duras. Voceros históricos del obradorismo endurecieron sus críticas, insinuaron traiciones y comenzaron a construir el discurso de la desviación del proyecto original. En redes sociales, los ataques se multiplicaron. Columnas afines al viejo régimen hablaron de un golpe técnico desde dentro. La narrativa oficialista ya no era de unidad, sino de purificación. Quienes no comulgan con la doctrina original deben ser apartados. A nivel social, la fractura también se hizo sentir. La base ciudadana, que votó por Morena, comenzó a dividirse entre los leales a AMLO y los que apuestan por un nuevo liderazgo, encabezado por Claudia y respaldado por operadores como Harfuch. Lo que parecía ser un solo proyecto, ahora son dos visiones enfrentadas. Una que mira al pasado con mística, otra que construye el futuro con método. Y en este nuevo mapa de tensiones, México no solo se juega una transición política, se juega su modelo de poder. Porque el fondo de esta disputa no es solo ideológico, es existencial. ¿Puede un país avanzar si su pasado se resiste a soltar las riendas del presente? La pregunta queda abierta, como herida fresca. ¿Es esta la maduración de un nuevo liderazgo? ¿O el inicio de un conflicto que terminará rompiendo la estructura política que definió una era? México se encuentra en la línea más delgada de su historia reciente. Una nación atrapada entre el eco de su pasado y la urgencia de su futuro. Lo que parecía ser una transición ordenada, hoy se revela como una guerra soterrada entre el poder que se niega a soltar y el que intentan hacer sin permiso. La cuarta transformación, que prometía dignidad, justicia y renovación, está frente a su prueba más dura. ¿Será un proyecto democrático de continuidad? ¿O el legado de un solo hombre manipulado desde las sombras? En esta encrucijada no hay espectadores. Todos somos parte del desenlace, porque la patria no se hereda. Se construye con decisiones firmes, instituciones libres y ciudadanos despiertos. Hoy más que nunca, el destino de México exige una sola cosa: que dejemos de obedecer consignas y empecemos a defender principios.